conocido, sino un narrador que está dando la hora, no solo en nuestro país. Los Tupac Amaru, que es una de las obras más importantes, se ha presentado en las ferias más importantes de nuestro país y también en el extranjero. A un año, se va a cumplir recién un año de la publicación de la primera edición, ¿no? Esta novela ha tenido ya tres ediciones. Es un hecho casi en un país como el nuestro, que lee muy poco, casi insólito. Bueno, no voy a ahondar más en las presentaciones que le voy a hacer. Él no necesita mayores palabras. Creo que no solamente Puno le reconoce, le agradece, sino el Perú entero lo aplaude. Bueno, con nosotros Omar Aramayo, para quien pido un voto de aplauso. Ustedes saben que la vida de una persona, que la vida de un individuo, tiene una forma pública, una forma privada y una forma secreta. Y la verdad que a mí me gustaría contarles la parte secreta, pero yo creo que los escandalizaría y ustedes no podrían dormir esta noche. De modo que voy a prescindir de mi vida secreta. Además, si es una vida secreta, es pues secreto, ¿no es cierto? Los secretos se guardan. Tampoco voy a hablar de mi vida privada porque no es muy atractiva. Les contaré algo de mi vida de escritor, es decir, mi testimonio de escritor. Yo comencé a escribir versos cuando era muy jovencito. Quiere decir esto que cuando tenía 7 años. Un día le pregunté a mi mamá y a mi papá que ellos iban a una ceremonia, se arreglaban para irse, y entonces interrumpí a mi madre y le pregunté si cualquiera podía escribir poesías o había que tener algún otro requisito de querer escribir poesías. Y mi mamá me dijo, estaban apurados, se iban a una reunión. Digo, cualquiera, me dijo. Y entonces yo lo tomé en serio y ese día escribí frente al espejo, frente al tocador donde mi mamá se había estado arreglando, escribí mi primer poema, que fue bastante malo, y fue doblemente malo porque después escribí otros, porque si me hubiera quedado en el primer poema habría sido bastante bueno, y entonces yo me habría dedicado a otras actividades más productivas para todos, ¿no? Pero como les dije, mi primer poema fue bastante malo porque ese poema me condujo a escribir otros poemas. Y entonces de niño escribí muchos poemas. Y escribía poemas a las cosas más inusitadas. A la puerta, a la ventana, al pajarito, a los cables de la calle. Y por supuesto que yo estaba bien en todo, no tenía un gran sentido crítico. El sentido crítico es lo que yo creo que define al escritor. Y ese sentido crítico yo lo encontré cuando tenía recién 15 años. Y era alumno de la gran unidad escolar San Carlos, donde terminé mis estudios secundarios, y donde el señor Víctor Merma, que está sentado entre ustedes, fue mi compañero. De modo que mi familia vivía en Juli. Mi padre era abogado, mi madre era maestra, y yo era un escritor secreto, que era delatado todos los días sábados, porque todos los sábados tenía que decir en la escuelita de Juli mi poema, y un compañero mío que se llamaba Salvador Maquera, que era un charanguista chiquito de la comunidad de Caspa, que venía a tocar, y entonces él tocaba su charango y yo decía mi poema. En San Carlos, en la unidad, la cosa fue mejor porque ya habían profesores de literatura, y además yo tuve la suerte de conocer al doctor Enrique Cuentas Ormachea,
que es el hombre más importante que ha tenido la segunda mitad del siglo XX en Puno. O sea, ninguna persona es tan importante como Cuentas Ormaechea. Cuentas Ormaechea, por ejemplo, es el culpable de que exista la parada folclórica. Antes de Cuentas Ormaechea y de don Manuel Cosío, no existía la parada folclórica. Ellos, a través del Instituto Americano de Arte, organizaron en 1956 la primera parada, que contó con 12 conjuntos, dentro de ellos dos llameradas y una cuyaguada y varios sicuris y una diablada y un tradicional mañazo. Entonces el doctor Cuentas Ormaechea era sanmartiniano, ¿no? Era presidente de la Corte Superior de Justicia y era presidente del Instituto Americano de Arte, indefinidamente. Pero básicamente era un hombre leído, ¿no? Había participado del grupo Orjopata de niño, era el menor del grupo Orjopata, y durante la secundaria, el doctor Cuentas Ormaechea sobre todo tenía la virtud de hablar y escribir extraordinariamente bien. Había estudiado en San Marcos y era un enamorado de la tecnología de las comunicaciones. Tenía una grabadora de cinta y entonces allí grababa los programas del Instituto Americano de Arte con el doctor Barrientos, que es el doctor Barrientos, el dueño de la casa que ahora está en remodelación, que cayó en manos de la familia Asa, ¿no? Y que en algún momento debió caer en manos del Instituto Americano de Arte, ¿no? Pero la familia Asa fue más hábil y compró ese edificio. Y es en esa casa, en su segundo piso, donde muchas veces se grababa el programa del Instituto Americano de Arte, y la voz infantil, naturalmente, era yo. Entonces aprendí muchas cosas con el doctor Cuentas Ormaechea. Cuando iba a terminar la secundaria, le hice una pregunta al doctor Cuentas Ormaechea y le dije: doctor, ¿cuál es el tipo de poesía que más le gusta a usted? Y me dijo: la poesía social. ¿Y quiénes son los poetas sociales? Me dijo: Scorza, Romualdo, Valcárcel, Corcuera, etcétera, etcétera. Y en esos años, yo estaba en cuarto de secundaria, y en esos años habían matado a Javier Heró. En ese momento apareció una nueva conciencia en mi persona. Entonces, yo ya comienzo a pensar en la sociedad, ¿no? En el ser social. Mi ser individual se convierte en un ser social, ¿no? Voy a Arequipa, y en Arequipa, bueno, esta historia es muy larga, ¿no? Esta es una historia muy larga. En Arequipa hago trabajo de promoción cultural. Tengo la suerte en Arequipa de ser alumno del doctor Antonio Cornejo Polar. La mitad de lo que yo sé de literatura se lo debo a él, ¿no? El 51% de lo que sé se lo debo a él. Él había sido alumno de los Alonso, había sido alumno de Damaso Alonso en España, y llegó con la estilística. Tenía 28 años cuando ingresó por primera vez al aula. Era un hombre flaco, un hombre delgado, alto, imponente, de terno claro, que fumaba permanentemente, aspiraba el cigarrillo y después soltaba 3 o 4 frases sentenciosas que los estudiantes esperábamos con mucha ansiedad. Y él me hizo entender en el aula de San Agustín que el poema, que la obra de teatro, que el texto en términos generales es una máquina. Es una máquina como cualquiera. Es una máquina que se puede desmontar y que se puede montar. E hizo ese ejercicio 2 o 3 veces en el aula y los estudiantes lo aplaudimos. Entonces entendí qué es la literatura, gracias al doctor Cornejo Polar. Así fue.
Luego el doctor Cornejo Polar escribió un prólogo para un pequeño libro mío que considero yo que es mi primer libro, porque tengo otros ensayos. Cuando fui estudiante de San Carlos, publiqué otro libro, un libro que se llama Aleteos del Horizonte, Víctor Merma debe recordar, pero fue en las aulas agustinas donde el doctor Cornejo Polar, para envidia y cólera y furia de mucha gente, escribió un prólogo bastante laudatorio sobre este pequeño libro mío. Es así que comienza mi inserción en la literatura peruana. Desde ese momento, antologistas, estudiosos, les hablo de 1965, que comienzan a tomarme en cuenta. Por cierto, que yo era un muchacho sumamente pretencioso, me sentía un gran poeta, casi el centro del mundo, ¿no? Y entonces, y la gente me escuchaba, y obviamente la gente me hacía mucho daño escuchándome, porque la gente debía decir, este muchacho está comenzando, ¿no? Pero la gente, no sé por qué, pero me escuchaba, y los periódicos también le hacían eco a mis composiciones. Así comencé, ese es el comienzo de mi vida literaria. A lo largo del tiempo he conocido a grandes personajes, grandes personalidades, ¿no? He sido muy amigo, por ejemplo, de la señora Isabel Granda, de Chabuca Granda, ¿no? Que me prodigó todo su afecto, todo su cariño. He vivido en casa de Julio Ortega y Cecilia Bustamante más de un año. Conocí la solidaridad, la fraternidad de Cecilia y el talento, el genio, el brillo de Julio Ortega, ¿no? He sido amigo de Luis Hernández Camarero, que es uno de los poetas latinoamericanos más importantes, de Juan Ojeda, este poeta de luz negra, poeta extraordinario. Conocí a mucha gente. Viví en París, sobre todo me cobijé en un grupo de pintores portugueses y franceses minimalistas. He escrito cuentos, ¿no? He escrito poesías, tengo 2 obras de teatro, tengo 3 novelitas. Tengo una novelita que no puede ser una novelita de ninguna manera, sino que más bien es un novelón, que es el libro de los Tupac Amaru, ¿no? El libro de los Tupac Amaru tiene una investigación más o menos de 40 o 50 años, ¿no? La investigación comienza en 1980, cuando vino el bicentenario y se celebró en las pampas de Moroorgo, a los pies del Nevado Surupana, la insurgencia de Tupac Amaru, y al mismo tiempo la insurgencia de Pedro Vilcapaz. En ese momento me di cuenta que yo estaba ligado y tenía algo que ver. No sabía qué exactamente. Estaba ligado con Tupac Amaru. Y entonces fui acumulando información hasta el año 2003 o 2004, en que emprendo la escritura seguida, la escritura tupida de la novela de los Tupac Amaru. Esta novela ha sido bastante premiada por los amigos, que yo creo que en muchos casos han exagerado el valor de los Tupac Amaru, ¿no? Por ejemplo, el elogio más grande que ha recibido es la de Fernando Carvalho, el periodista de Canal 10, que además tiene dos maestrías de filosofía y un doctorado en la Sorbona, y que lo busqué precisamente por ese motivo, para que presentara la novela, que dice que los Tupac Amaru rebasa generosamente todo lo que se ha escrito en literatura en el Perú, incluyendo al Taita Arguedas e incluyendo al Taita Vargas Llosa, y que solamente es comparable con la poesía persa y con las literaturas védicas. Yo no creo que sea cierto, yo creo que es un piropo. Lo que sí creo, y en lo que sí están de acuerdo varios críticos, es que sí es la novela del bicentenario,
no solamente por el cuidado con que se ha escrito, por la prolijidad con la que se ha escrito, sino por el mensaje ideológico, ¿no? Túpac Amaru trajo al mundo el concepto de libertad en 1980-81. Ese concepto de libertad que recién se clarifica en 1789 en Francia con los ilustrados, porque antes de Túpac Amaru no se conocía el concepto de libertad. Es decir, los hombres y las mujeres no sabían para qué servía la libertad, ¿no? Porque los hombres solamente se concebían como subyugados y subyugadores, como tiranos y como pueblo, como hombres que le debían su vida al soberano y que deberían de adorar a un soberano. No existía el concepto de libertad. Ese es un concepto, eso es un aporte del Perú al mundo. Entonces, en ese sentido, por ideas de esa naturaleza, yo sí creo que los Túpac Amaru es la novela del bicentenario, ¿no? Por la magnitud del personaje, ¿no? Por la densidad del mensaje ideológico, ¿no? Entonces, eso es a grandes pasos mi vida como escritor, ¿no? Como les digo, he trabajado en diferentes periódicos, en radios, en canales de televisión. No soy ingeniero, respeto muchísimo a los ingenieros. No soy arquitecto, respeto muchísimo a los arquitectos. No soy abogado, respeto a los abogados. Eventualmente he ejercido como profesor universitario, he sido decano de la facultades de comunicación en 3 o 4 oportunidades. Básicamente yo soy un escritor, ¿no? Alguna vez tuve una vida abierta para dedicarme completamente a la pintura, o dedicarme completamente a la actuación teatral, o completamente a la música, ¿no? Y después de haber avanzado algo, me di cuenta que eran las grandes tentaciones que uno tiene en la vida, ¿no? Y me di cuenta que lo mío solamente es la vida del escritor. No obstante haber tenido éxito en estas actividades, ¿no? Por ejemplo, en esto que ahora se llaman los happenings o las intervenciones de arte efímero. Yo he hecho un concierto de papas en el Instituto de Arte Contemporáneo en Lima, con gran éxito, ¿no? Y cosas de ese tipo. Me preocupa mucho la posibilidad de terminar algunas cosas que tengo iniciadas o por iniciar, ¿no? Espero que este año pueda terminar finalmente mi libro Churata, ¿no? Tengo el orgullo, tengo la alegría, tengo la dicha de haber iniciado los estudios acerca de Gamaliel Churata en 1969, ¿no? De haber iniciado los estudios por la misma época casi de Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Que ahora nadie lo recuerda o pocos lo recuerdan. Lo que sí, a quienes sí se les recuerda merecidamente, porque ese era el objetivo, es a Churata, ¿no? Cuando yo inicié los estudios de Churata, nadie conocía a Churata, ¿no? Me consideraban un tipo anacrónico y un poco loquito, ¿no? Rayadito, ¿no? Hablando de escritores que ya habían sido olvidados y habían sido rebasados por la historia de la literatura, por la historia social de los pueblos. Entonces, los estudios de Churata los inicio, y creo que sobre los estudios de Churata a nivel mundial, que ahora hay estudiosos alemanes, austriacos, italianos, norteamericanos, ¿no? Creo que lo que se ha avanzado sobre Churata, sobre las indagaciones ideológicas de Churata, son muy valiosas, pero creo que no se ha ido mucho más allá, se ha caminado unos pasitos, y yo confío que en los futuros años se avance mucho más, porque Churata lo merece, ¿no? Sobre Oquendo de Amat igualmente, ¿no? Después del gran escándalo de su descubrimiento,
¿no? Porque su descubrimiento fue un escándalo, que un poeta tan extraordinario, un artista que hubiese hecho de la palabra un ánfora de belleza, que hubiese destapado como un frasco de perfume en una noche de luna llena, o hubiese descubierto una selva inédita, innominada, ¿no? Eso fue un escándalo. ¿Cómo era posible que no se le conociera a Oquendo? Después de ese gran escándalo, yo creo que lo que se ha dicho sobre su poesía son cosas pequeñas, aleatorias. Espero tener la oportunidad de publicar el libro sobre Oquendo, ¿no? Porque no basta pues los inicios, ¿no? Y todo eso, ¿no? Igualmente ustedes seguramente conocen, y si no conocen están muy equivocados, están muy mal, mi libro Humareda. Están mal porque deberían comprarlo, todavía hay unos 4 o 5 ejemplares, y les cuento que el próximo año es el centenario del nacimiento de Víctor Humareda Gallegos, un pintor lampeño, ¿no? Un resiliense, un hombre que tenía la pinta de mendigo, ¿no? de portero, de prostíbulo, ¿no? un hombre al cual lo arrojaban de los bares. Ustedes han viajado a Lima, conocen el Haití, varias veces lo echaron del Haití, ¿no? Entonces, este hombre que pudo pintar de una manera tan pictórica, disculpen la redundancia. Un pintor, todos los pintores pintan pues de manera pictórica, ¿no? Pero viene la pregunta: ¿hay pintores que son pictóricos o son literarios? Hay pintores que cuentan una historia. La pintura no sirve para contar una historia, por favor. La pintura sirve para lucir el color, para lucir las formas, ¿no? Los pintores quieren representar. La pintura no es representación, la pintura es presentación, ¿no? Entonces, eso se da en Víctor Humareda. Y sobre Víctor Humareda se han escrito 11 libros. No voy a decir, yo escribí el primer libro, fui el descubridor de Humareda, ¿no? Se han escrito 11 libros, pero creo que el libro más completo, ¿no? en la presentación de cuadros, en la valoración, en la recopilación de información biográfica, en la cronología de su vida, en la interpretación de esa vida catastrófica, esa vida desastrosa, esa vida que ningún ser humano debería tener. Creo que hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Va a tener 100 años, el 6 de marzo del próximo año va a tener 100 años del nacimiento de Humareda. Yo he hecho una acupuntura etérea, preguntando si alguien se anima a celebrar los 100 años de Humareda. Creo que a nadie le interesa, francamente, ¿no? Creo que a Humareda a nadie le interesa. Es uno de los grandes pintores puneños. Puno ha dado grandes pintores, ¿no? Pero estoy hablando de pintores, ¿eh? No estoy hablando de gente que agarra la pintura para embadurnar el cuadro. Pintores de verdad, ¿no? Enrique Macías, muerto a los 28 años, tuberculoso, ¿no? Es el pintor impresionista, maestro de Teodoro Núñez Ureta. Un pequeño cuadro de Macías, si uno tiene suerte, cuesta $40.000. Cuadro de este tamaño, ¿no? Esas casas antiguas, esos jardines arequipeños, esos atardeceres, los nocturnos, una maravilla, una poesía, una belleza tremenda, ¿no? El despertar de la belleza. Y tenemos pues al otro gran pintor puneño secreto, casi desconocido, que es Diego Cunurana, el hermano menor de Churata, ¿no? Qué gran pintor, qué intérprete del alma humana. Eso es el arte sirve para eso, para interpretar el alma humana, no para decir qué cosa tienes y qué cosa eres más allá de lo que la gente ve en ti, ¿no? Qué cosa puedes ser, cuál es tu grandeza y cuál es tu miseria, ¿no? Y eso es Cunurana. Entonces, dentro de los tres, Humareda es el más conocido, se ha consagrado, y como les digo, hay 11 libros dedicados a Humareda. Esa es mi vida como escritor.
No, como les digo, para ganarme la vida he trabajado en periódicos, revistas, canales de televisión, en las aulas universitarias, pero que han distraído mi tiempo. Ahora estoy dedicado absolutamente a la realización de algunos títulos que quisiera terminar, ¿no? Como el libro de Churata, ¿no? No van a pensar que yo escribo bien, a nadie se le ocurra pensar que soy un gran escritor. Yo no soy un escritor, yo escribo muy mal, escribo pésimo. Lo que pasa es que corrijo, ¿no? Corrijo. Imagínense que mi libro, para redondear así, los Tupac Amaru tuvieran 800 páginas, fíjense como 740, escrito en 16 años. Hagan la división en cuánto tiempo escribí cada página. No, es que las escribí mal y las corregí tarde, mañana y noche. Entonces por página salen 40 o 50 días. Pero qué burro eres, ¿cómo puedes demorarte tanto tiempo en escribir una paginita? Pero esa es la tarea del escritor. Yo creo que hay gente que tiene más inteligencia, más habilidad, más brillo, más inspiración en que se hace el trabajo en una, ¿no? Pero ese no soy yo, ¿no? Ese no soy yo. Yo soy fruto del trabajo constante, ¿no? Y de agradecer a mis padres, ¿no? Por las facultades que me dieron, ¿no? Por ejemplo, una vista maravillosa que también la voy perdiendo, ¿no? Cuando era muchacho yo veía hasta detrás de los cerros, porque tenía una vista extraordinaria, ¿no? Pero ahora voy perdiendo la vista precisamente por eso. Yo creo que si no hubiese tenido esa vista para escribir y para leer, no hubiera podido llegar a ningún sitio, ¿no? La vista es muy importante para el escritor, ¿no? Y la voluntad, ¿no? La voluntad de hacer las cosas. Conocen ustedes el dicho, no sé si yo lo inventé, que el camino al cielo está hecho de detalles, ¿no? Y la literatura es eso. La gran literatura es hecha de detalles. Esa literatura de García Márquez que ustedes ven, que parece que hubiera sido escrita así de un solo tirón, mentira, ¿no? Que García Márquez escribió Los 100 años de soledad en un año después de haberse prestado de X, Y y Z, y que vendió el televisor, eso es mentira. Eso es falso, ese es el cuento, eso es parte de 100 años de soledad, ¿no? García Márquez tenía escrita la novela en 20 o 30 años, tenía una tauja, tenía un atado, tenía un paquetón de servilletitas, de hojas sueltas, de capítulos a medio hacer. En ese año que dicen que se suscitó en México, en ese año ordenó sus papeles, nada más. La novela estaba escrita. Esas cosas no se escriben en días, ¿no? Esas cosas se escriben en años. Me gustaría escribir muchas cosas sobre Puno. Y para terminar, y luego José Luis se servirá a hacerme ninguna pregunta. Para terminar, tengo un libro de cuentos que se publicó en el 2004 que se llama El gallo de cristal. Disculpen no diré la falsa modestia, les diré, disculpen la poca modestia. Es un libro de cuentos bien bonito, que ustedes deberían leer, porque está realizado en Puno. Son cuentos contados en Puno, ¿no? Y básicamente son cuentos que son un ajuste de cuentas, ¿no? Todas esas cosas terribles, horribles que pasaron en los años 70 y 80 en Puno están contadas ahí, ¿no? Y este año, ¿no? que parece que José Luis, a quien le debo una gratitud inmensa, porque José Luis es el gestor de la publicación de Humareda, es el gestor de una antología de mis poemas, y también es el gestor de la primera edición de los Tupac Amaru, que como él mismo ha dicho va por la tercera. O sea, yo tengo una gratitud tremenda. Creo que él es el gran facedor de la literatura puneña, de
de los últimos años, ¿no? Porque él ha difundido a los escritores puneños. Le ha hecho la famosa biblioteca puneña que tiene 601 libros, y que, como dije en la presentación en el Congreso de la República, ¿no? Como dije en el Congreso de la República, eso equivale a 10 candelarias de la cultura, ¿no? Porque están libros así, que los hemos mencionado tanto, ¿no? Como si los hubiéramos leído, o al menos los hubiéramos leído completos, ¿no? La estadística de Choquehuanca, la monografía de Emilio Romero, el diccionario de Ludovico Bertonio, ¿no? Libros difíciles de encontrarse, pero que José Luis los ha republicado y le ha dotado al estudiantado de Puno y de todo el Perú, ¿no? En San Marcos se consumen mucho los libros que él ha publicado. Dentro de esos libros él ha publicado 4 libros míos, ¿no? Y me ha dicho, no le creo, pero me ha dicho que va a publicar El Gallo de Cristal en la segunda edición, que es una edición completa, ¿no? Que son más o menos unos 300 cuentos, ¿no? Es una cosa que escribí en los años 90, que yo creo que si no hubiera escrito El Gallo de Cristal, no habría podido escribir Los Tupac Amaru, porque es un ejercicio de la prosa, ¿no? La prosa requiere mucho ejercicio. Es como vemos esas niñas preciosas que van al gimnasio, pero que no lo sabemos, pero las vemos en la calle, pero es obviamente porque han ido al gimnasio, ¿no? Porque tienen tratamiento, porque tienen una serie de afeites, ¿no? Tienen el gimnasio, tienen las cámaras hiperbáricas, etcétera, etcétera. Verdaderas muñecas, maniquís caminando, ¿no? La poesía es igual, la literatura es igual, ¿no? Ustedes ven un poema y dicen, ¿qué te pareció? Más o menos. Claro, porque no fue al gimnasio. No fue al gimnasio, no tiene cámara hiperbárica, ¿no? Entonces, esos son algunos libros que he publicado, ¿no? Y creo que una de las grandes fortalezas que he tenido en mi vida ha sido mi madre, mi padre, mi madre que fomentó mi creatividad, ¿no? Y que por razón mía, por culpa mía, se peleó con mi papá, porque mi padre quería que yo fuese abogado, y que fuese un abogado que hablase inglés y que trabajara en Nueva York, porque cuando tenía 16 años llegó un grupo de masones americanos y me vieron y le dijeron a mi papá, pero Rodomiro, este muchacho tiene que ser abogado, tiene que mandarlo a Nueva York, nosotros lo vamos a llevar. Pero mi madre me pervirtió, ¿no? Me hizo poeta. Y entonces mi padre no podía, con su carácter, no podía con su genio, ¿no? Entonces, eso es lo que soy. Me gusta. Lourdes, pasa ahí un asiento ahí. Has llegado tarde, pero habría sido mejor que llegaras más tarde para que ya llegaras solo a los aplausos. No importa. Ese es el asunto, ¿no? Yo les agradezco que hayan venido esta noche, y como les dije al comenzar, yo tenía toda la esperanza de que no hubiera esta reunión. Pero estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, y si José Luis quisiera hacer alguna pregunta, seguramente que no, y si ustedes quisieran hacer alguna otra pregunta, seguramente que no. Bueno, yo en principio quiero agradecer la presencia del doctor Omar Aramayo esta noche. Él siempre es querendón con su tierra. Yo les comento algo que probablemente ninguno de ustedes sabe. El año 2016, Omar Aramayo recibió el premio hispanoamericano Julio Cortázar. ¿Sí? En Puno nadie sacó una nota, nadie dijo nada. Bueno, yo no estaba en Puno, ¿sí? Yo estaba trabajando en un congreso disuelto hoy en día. Sí. Lo disolvieron por mi culpa. El mismo año, la Academia de la Lengua Española de Argentina
lo propuso ser miembro honorario y él lo rechazó. En un congreso organizado para hacerle un homenaje en Argentina. Quizás repitiendo el gesto que Churata había tenido al rechazar el Premio Nacional de Literatura de Bolivia. Bueno, yo estoy seguro de que estamos ante la presencia de uno de los clásicos vivientes de la literatura. No me atrevería a decir local, porque no es cierto, sino de la literatura como tal. De acá de algunos años ustedes recordarán esta reunión. Somos pocos y dirán, asistí, estuve presente en el testimonio de Omar Aramayo. Y yo le he pedido a Naira, que trabaja en el fondo editorial de la universidad, que he vuelto a dirigir recién, desde hace unos pocos meses, desde el año 2016 la universidad ha publicado un solo libro. Y bueno, este año hemos vuelto a pelear por algunos presupuestos, por algunos espacios. Se viene una colección de 20 textos, se viene el Atlas de Puno, ¿sí? Se viene un convenio que tenemos con el Fondo de Cultura Económica de México, ¿no? Hay una pequeña cantidad de libros puneños, ¿no? Se viene también el doctorado, ¿no? Le vamos a otorgar el doctorado honoris causa al doctor Roland Forgues, quien se ha comprometido en hacer un festival de literatura puneña en Francia. ¿Ustedes saben quién es Roland Forgues? Escritor francés. Muy bien. Un amante de Arguedas. Fernando, te agradezco por estar aquí, ¿no? Fernando Chuquipiunta es uno de los grandes activistas y difusores de la cultura del Puno y ha hecho un esfuerzo para estar aquí, ¿no? Está junto a Luz Delia Pinto, también son grandes difusores. Bueno, Forgues es el único francés miembro de la Academia Sueca, que durante 15 años propuso a Vargas Llosa para ser premio Nobel. Entonces, esta reunión, que aparentemente es sencilla, va a tener una trascendencia enorme. Yo agradezco, y no me voy a cansar de hacerlo, al doctor Omar Aramayo por volver siempre a su tierra. Somos puneños, lo queremos, nos deja un legado para el futuro, y yo estoy seguro de que de acá de 50, de 60, de 70, de 80 años, de 100 años, lo vamos a festejar como hoy lo festejamos a Churata, como hoy lo festejamos a Oquendo, como festejamos a Alejandro Peralta, como festejamos a Mateo Jaica. Está aquí al nieto de Mateo Jaica, el ingeniero Alata, Jorge Alata, para quien yo pido también, ¿no?, un aplauso, siempre vinculado. Han hecho una donación de los libros de Mateo Jaica al Instituto Americano de Arte. Ojalá que el instituto se renueve, no lo digo con mala sangre, pero ojalá. Yo lo digo con mala sangre. Y bueno, está aquí Chano Padilla, ¿no? En este momento Omar Aramayo es el escritor más importante que tiene Puno en la literatura mundial. Prueba de ello son las invitaciones en la agenda recargada que él tiene. Ha estado en todas las ferias y en los eventos más importantes de literatura, no solo en nuestro país. Yo le agradezco el gesto que él tiene para estar con nosotros y les pido un voto de aplausos terminado. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Omar Aramayo. En la génesis de su carrera literaria, quiero que nos comente sobre el grupo Oquendo, ¿no?, que hasta ahora hay nombres que siguen vigentes, trascendiendo en cuanto a la literatura, la poesía específicamente. Por favor, doctor. El grupo Oquendo. Yo cursaba el 4º año de secundaria en la Unidad Escolar San Carlos en 1962. ¿Verdad, Víctor?
Y entonces conocí a un amigo sumamente conflictivo, dificultoso y desagradable, llamado Percy Sagagostins, de quien fui muy amigo mío y que competíamos en la Unidad Escolar San Carlos a través de un periódico mural que él hacía y un periódico mural que yo hacía. Por supuesto que mi periódico mural era mejor que el de Percy. No siempre. Innovación. Claro, y entonces muchas veces el periódico de Percy era mucho mejor que el mío, porque Percy era un periodista de sangre, ¿no? Era un periodista sanguíneo. Y no obstante que él era militante del Partido Comunista, como antes nos contó Fidel Mendoza, que habría sido muy bonito ampliar ese punto, pero que no se pudo. Percy era militante del Partido Comunista y después fue tesorero de la SECOSTEP, ¿no? Gran dirigente del SUTEP a nivel nacional, y fue dirigente nacional de Patria Roja, ¿no? Y Chano Padilla debe conocer algunos detalles que yo no conozco. Entonces, Percy, no obstante que siendo tan comunista, sus poemas no tienen nada de comunista, no tienen ni un ápice de comunismo, ¿no? Y cuando intenta, así se asoma a querer hacer eso, no le sale. O sea, son muy malos sus poemas presociales, digamos, ¿no? Porque su vena era lírica, ¿no? De una poesía lírica muy fina, muy delicada, que siguió en lo mismo a través de los años, nunca cambió, ¿no? Desde sus poemas de cuarto de secundaria, con los que algunas veces hacíamos botecitos de papel para soltarlos en los ríos de la lluvia que bajaban por San Carlos, así, siempre era poesía muy fina, muy delicada, ¿no? Después en el grupo estaba Gloria Mendoza, que concurría poco al grupo porque era una chica que estudiaba en Chulumquiani, no sé, su padre, que también era un horroroso comunista, don Julio Mendoza Díaz, hermano del Chulo Mendoza Díaz, de Vicente Mendoza Díaz, semejantes comunistas, pero la pusieron en un colegio adventista, de modo que Gloria no podía salir del colegio adventista, y venía a veces, y sobre todo a los recitales. Pero Gloria, muy inteligente, una esponja, porque aprendía muy rápido, ¿no? Tenía una capacidad de aprehensión tremenda. Después estaba Serapio Salinas. Serapio Salinas era un muchacho que vivía en el barrio Victoria y que tenía un padre muy rígido que no lo dejaba salir. Y nosotros íbamos a esperarlo para que hiciera dormir a su papá. Y salíamos a partir de las 12 de la noche a caminar por las calles de Puno, simplemente a caminar, no emborrachar. También nos emborrachábamos, obviamente, pero esa parte no es una cosa rara, ¿no? Y Serapio también tenía una poesía muy tierna, una poesía humana, social. No hemos publicado un libro de Serapio, que sería interesante. Yo tengo casi toda la poesía de Serapio tipeada. Y también apareció en aquellos años un muchacho que se llamaba Gerardo García Rosales, que era hermano de la doctora Olga García, que era jueza, y casada con el ingeniero Valcárcel, primo hermano de Edgar Valcárcel, que era un ingeniero del Ministerio de Agricultura, un caballerito, de esos Valcárcel, de la colonia, así absolutamente, un personaje de época del siglo XVII, XVIII. Entonces, doña Olga lo trajo a su hermano, que era un dolor de cabeza, que era una cosa terrible para su mamá en Jauja, que era una dama bellísima, ¿no? Una señora así hecha de alfeñique, que tenía su horno y que hacía unos pasteles extraordinarios, unos pasteles de la colonia. Cuando murió su mamá, obviamente Gerardo García lo primero que hizo fue cerrar la pastelería, porque no tenía tanto talento como para manejar una pastelería,
y entonces al horno lo convirtió en cantina. Entonces todos los amigos se iban a beber al horno, ¿no? Entonces salía y lo miraba por la rendija, entonces dependiendo de quién abría la puerta, y si no habría nadie. Entonces los elegidos entrábamos por esa puerta en jauja y directo al horno, ¿no? El horno había una mesa, cajas de cerveza, y un día recuerdo que cayó una gallina del vecino. Entonces Gerardo salió veloz como una serpiente voladora, así, atrapó a la gallina, la desplumó, le cortó la cabeza y la metió al agua caliente. Así. Y dijo, de hecho, tenemos caldo de gallina. 20 minutos después llegó el vecino y dijo, tal vez se ha caído aquí la gallina. No, aquí no ha caído ni siquiera una paloma, no, nada. ¿Quién entra? Lo hizo entrar al horno y entonces el vecino comenzó a comprar sus cervecitas, y después de un rato Gerardo, ¿te sirves un caldito de gallina? Y el otro sí le dijo sin saber que nos estábamos poniendo, ¿no? Entonces Gerardo era un tipo muy ocurrente, era un gran bailarín de la pafita, gracioso, chistosísimo. Publicamos 3 o 4 revistas del Sur Intenso, ¿no? Y era pues el comienzo de la vida, ¿no? Era el comienzo de la vida, el 4º año de secundaria, 5º año de secundaria, 1er año de letras, 2º año de letras, ¿no? Con mi viaje de regreso de Arequipa la cosa cambió porque traje ideas nuevas, ¿no? Hicimos recitales en Arequipa, participamos en un congreso en Lima, nos fuimos a Machu Picchu, nos internamos en Machu Picchu, nos fuimos a vivir un mes en Machu Picchu, ¿no? En aquella época no había una guardianía tan celosa, nos metíamos al bosque a la hora que teníamos, salíamos y dormíamos en las chocitas de Machu Picchu. Fue una época muy bonita porque hicimos recitales en Huancané, en Juliaca, en Yunguyo, en Juli, en Azángaro. Recorrimos todo el departamento leyendo nuestros poemas. No creo que haya documentación sobre eso. Y fue el momento también, claro, descubrimos a Oquendo de Amati, ¿no? Descubrimos a Oquendo de Amati, y por eso el grupo que tenía que llamarse Trilce, el grupo tenía que llamarse Javier Heró, el grupo tenía que llamarse Puno Sagrado o Lago Sagrado, una cosa así, terminó llamándose Promoción Intelectual Carlos Oquendo de Amati, ¿no? Y esos años ya llega pues a Puno, Gamaliel Churata, a quien tuve el honor de conocer y ver, donde ahora vive Pedro Pineda, y posteriormente lo vi en tardes inacabables, en tardes infinitas en Girón, Azángaro, en Lima, ¿no? Entonces esa es la historia de la promoción, ¿no? La aparición de los libros, ¿no? El libro de Gloria, mi libro, ¿no? El libro de Gerardo, y después de habernos jurado lealtad, sinceridad, ¿no? Partimos en diferentes direcciones y nos olvidamos.